Hola amigos, bienvenidos a Enigmas de la Tierra y el Universo. Hola amigos y bienvenidos a este humilde espacio. Hoy nos encontramos relanzando nuevamente este canal que lo teníamos un poco en stand-by y lo haremos a lo grande. Estaremos compartiendo con ustedes el caso número 1 top de la República Argentina ocurrido el 21 de octubre del año 1963 en la provincia de Tucumán, más precisamente en Trancas. Como decimos siempre, recordando que Enigmas de la Tierra y el Universo es un canal que explora todos los enigmas y misterios de esta Tierra y de todo el universo conocido y desconocido para nosotros, frase que utilizamos como eslogan del canal. Esta será una participación en conjunto con la gente de zonaovni.com, conducido por el señor Rafael Cortés. Y sin nada más que decirles por el momento, queridos amigos, pasamos a compartir el material, esperando que el contenido sea del agrado de todos. Muchísimas gracias. Buenas amigos y amigas del clan zonaovni.com. Hoy tengo el placer de presentaros a Carlos Gómez. Para todos aquellos que no sepáis quién es, cosa que me extraña mucho, porque si sois seguidores de este programa lo habréis escuchado, pues con algunos aportes que nos trae casi todos los meses con casos de ufológicos de Argentina. Casos que ha estudiado en la Fundación Argentina de Ovniología, que es de donde pertenece Carlos Gómez. Y hoy tenemos el placer de tenerlo otra vez, ya lo hemos entrevistado varias veces, y hoy nos va a hablar de un par de casos. Pero antes vamos a saludar. Buenas, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rafael? Acá estamos, encantados una vez más de que nos des esta oportunidad para nosotros desde este lado del charco, como decimos, para poder seguir desarrollando casos argentinos, ¿no? Autóctonos de estos lares. Y agradecido por esta nueva oportunidad y la oportunidad que das también a los expedientes FAO para ser desarrollados en tu espacio. No, el placer es nuestro porque aparte sabemos que haces un gran esfuerzo por diferencias horarias, por atendernos, y por supuesto espero que no sea la única vez que aparezcas aquí en Zona OVNI y que hagas más grande esta comunidad, porque que sepas que tienes seguidores en España. Ya te digo yo que por lo menos a raíz del programa algunos se ponen en contacto para preguntarme por ti, cuándo va a salir el próximo FAO o expediente FAO. Es decir, poco a poco te has ido uniendo a lo que yo llamo nuestro clan OVNI y la clan de zonaovni.com. Y la verdad es que la comunidad pues de vez en cuando pregunta por ti, cuándo vamos a poner un nuevo expediente. Y hoy pues le digo, ¿qué leches? Por así decirlo. Vamos a tener aquí a Carlos Gómez. Y para empezar, tú me sugeriste un caso que es el top de la ufología en Argentina y que para ti, vamos, ha significado muchísimo porque sé que lo has estudiado y sé que, pues por el motivo que sea, que ahora nos contarás, para ti es muy significativo en Argentina, que es el caso que ocurrió en 1963 en Trancas, en la provincia de Tucumán, creo que me has comentado, ¿verdad? Así es, Rafael, este es un caso ícono de la ovniología nacional y quizás prácticamente mundial también por algunas alegorías que vamos a hacer esta noche con respecto a eso, ¿no? Este es un caso que, si alguno de ustedes tiene un objeto favorito, que apenas compra uno algo nuevo, que está ilusionado y muy orgulloso de eso que se ha comprado, sería como un adornito que dejamos a la vista en una mesita de luz, ¿no?
porque es uno de los casos que contiene todos los efectos que tiene que tener un caso ovni, ¿no? Por ejemplo, avistamiento del primero, segundo y tercer tipo, y con todos los condimentos y con muchísimos testigos. Y también trabajos de campo que se le ha realizado a este caso en sí. Nada más y nada menos intervienen universidades tecnológicas, ¿no? Que han analizado lo que pudieron recolectar los investigadores de aquel momento en aquel terreno, ¿no? Un caso ícono, Rafa, para desarrollar esta noche con ustedes, y me imagino que muchos lo deben haber escuchado alguna vez porque fue un caso por aquellas épocas y hasta el día de hoy siempre muy comentado, ¿no? El caso Trancas Tucumán. Uh-huh. Y bueno, ¿qué nos puedes contar del caso? Empecemos, un 1963 en la provincia de Tucumán. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que allí acontece que ha pasado a los anales de la ufología en Argentina? Explícanos de primera mano desde el propio país del suceso. ¿Cómo no? Le damos el desarrollo a este caso que, bueno, como tú bien mencionabas, en la provincia de Tucumán, aquel 21 de octubre de 1963, la familia compuesta de apellido Moreno, una familia en la cual la mayoría de los integrantes varones, esposos de las mujeres que vamos a pasar a nombrar, eran militares, que en ese momento se encontraban en servicio y las mujeres estaban solas en esta finca, estancia, en pleno campo del año 63, había muy pocas casas en alrededor, ¿no? Era, digamos, muy pueblerino y casas quintas, una alejada de la otra, ¿no? Prácticamente en un terreno muy amplio de aquel Tucumán del año 63. La parte de la familia Moreno se encontraba de viaje, la cual llegaron desde la capital de Tucumán a unos kilómetros de esta finca por la tarde, y bueno, esa misma tarde, bueno, descansaron parte de la familia Moreno, y a la noche, mucho antes de las 6, 7 de la tarde, se produce un corte energético en toda esa parte del pueblo. Dejaron de funcionar, dejaron de tener, bueno, los elementos eléctricos, y bueno, a raíz de eso decidió la familia cenar temprano y bueno, ir a dormir, porque no, en el campo es como que no hay otra cosa, digamos, para hacer cuando hay un corte de luz muy grande, prácticamente no hay más nada que hacer, ¿no? Entonces la familia Moreno, en ese interín, están, bueno, ya preparados para realizar, para acostarse a dormir, ¿no es así? Y entonces la criada de la familia escucha y ve unas luces extrañas en el alrededor de la finca, ¿no? Que provenían, esta finca estaba constituida por una tranquera que daba ingreso a la misma, y a unos 150 metros había una vía férrea que era de un viejo ferrocarril Belgrano que estaba en uso en ese momento, era usado por traslados militares, y también pasaba un tren público en aquella época, ¿no? Y estaban a unos 150 metros, y la tranquera a la finca, bueno, tenía unos 50 metros hasta la entrada principal. Bueno, la criada de nombre Dora Guzmán empieza a ver unas luces extrañas cerca de las vías, y cuando tomó conocimiento de lo que estaba viendo más o menos, se asusta y viene hacia donde estaba el resto de la familia, irrumpiendo en la habitación donde estaban los demás familiares y diciendo que habían visto unos aparatos extraños, unas luces extrañas merodeando la finca. Bueno, toda la familia en alerta, medio en un principio como que no le creían del todo, le dijeron quizás viste a un tren detenido o algo por el estilo, ¿no? Bueno, la cuestión es que 3 de las integrantes, la familia estaba constituida de la siguiente manera, ¿no? El padre de las chicas, de Yolanda, de 32 años, luego estaba Argentina, de 28 años, Joliet, de 23 años, y Dora Guzmán, que era la criada, que ve estas primeras luces, y los padres se llamaban Antonio Moreno y Teresa Cairús, de 63 años, ya mayores, ¿no? Bueno, cuando son alertadas por la criada, las demás chicas no permitieron que los padres salgan por la avanzada edad y todo eso, entonces trataron de resguardar, ¿no?, a la gente mayor.
salieron al encuentro de estas supuestas luces que veían, parte de la familia, no parte de las chicas. Salen al encuentro de estas luces. Sale la hermana mayor, Yolanda, de 32 años, con la criada, Dora Guzmán, y Yoli. La hermana más grande toma un Colt 32 y se lo pone en la cintura, porque pensó que también eran cuatreros, porque tenían animales, tenían gallinas, y tenían vacas, y ovejas. Entonces pensaban que podían ser cuatreros con linternas. A medida que se iban acercando hacia el lado de la tranquera, ven que en las vías había como 5 objetos bien colocados sobre las vías, y estos a la vez tenían una iluminación que los juntaba, que los unía a estos cinco objetos. Se había formado como una especie de tubo fluorescente, un cono de luz que unía a estos 5 objetos, y dentro de ese tubo de luz prácticamente blanquecino se podían ver siluetas muy similares a las nuestras, humanoides, humanas prácticamente, que iban y venían, que estaban como haciendo algo, como trasladándose de un aparato al otro. Ellos podían ver bien los platillos, que no estaban los platillos, típico platillo volador, pero que no estaban posados sobre la vía, sino que estaban como de costado. Y al estar de costado producían esa luz por la base de estos objetos que unía al resto, y parecía una especie como de tren, pero unidas por una potente luz. Y estos individuos caminando de un lado hacia el otro, aproximadamente 40 siluetas humanoides, caminando hacia un lado y hacia el otro, como haciendo algo, ¿no? Y no podían entender lo que estaban viendo. Estaban acercándose cada vez más, y cuando están llegando a la entrada principal de la tranquera, ven como una luz tenue que iluminaba el portón de la tranquera, todo de madera, ¿no? Con los alambrados que son propiamente fabricadas estas tranqueras, y pueden ver un objeto suspendido en el aire como de 8 metros de diámetro, que estaba a muy baja altura, que tenía el típico, como si fuera una especie de ventanitas que giraban, como una serpentina que giraba en la parte superior del aparato, y en la parte de arriba de todo tenía como una especie de protuberancia. Este aparato estaba suspendido con baja iluminación y emitía una especie de zumbido, sonido como si fueran similar al sonido de las abejas, de los colmenares, una cosa así. Por debajo del aparato había como una especie de neblina que se difuminaba hacia abajo, ¿no? Y las hermanas al ver eso quedaron completamente choqueadas, y una de ellas, Yolanda, la más grande, 32, toma el arma que tenía, y en eso, de la parte superior, de la cúpula superior del aparato, sale una luz como si fuera una especie de rayo calórico, y le hace soltar el arma y produce como una especie de impacto en las tres, que caen las tres al suelo. Y en ese momento se asustan de tal manera que empiezan a correr hacia la finca y se introducen. Y alertan a los padres. El padre se pone muy nervioso, el padre de la familia, y quería salir. Lo propio, fueron contenidas por las hermanas para que no salga. Y empezaron. Esto, Rafael, se produce en un momento de tiempo nuestro. Para ella fue muchísimo más, ¿no? Lo que estaban viviendo en un lapso de 40 a 45 minutos de todos estos eventos. Lo cual para ella fue un infierno que duró muchísimo más, ¿no? Imaginémonos 45 minutos de un asedio permanente, ¿no? De los aparatos que estaban en las vías, se empezaban a desprender luces que se dirigían a la finca, que eran como si fueran chorros de agua de 3 metros de diámetro, pero eran de luz. Tenían como, digamos, como la similitud al ver un chorro de agua, pero era de luz, y que tenía un comportamiento muy extraño, como que se curvaba, como que tomaba formas no rectas de luz como nosotros bien la conocemos, ¿no? De un reflejo de luz. Estas luces empezaron a escudriñar toda la finca, se metían por todas las rendijas que tuviera la finca, por debajo de la puerta, por la cerradura donde van las llaves, por espacios donde podían entrar las luces, introducía esa luz. La quinta era como si fuera una especie de caja de cristal que era iluminada y entraba la luz por todos lados. El gallinero
que tenía aproximadamente 40 gallinas, estaba siendo escudriñado también por una de estas luces. Las gallinas no emitían ningún sonido. Tenían 3 perros bravos, 3 perros guardianes, esos de campo que suelen ser siempre muy bravos, son para custodiar, ¿no?, todos estos animales y a la propia familia en sí. Estaban como adormecidos, como tranquilos, acostados, como si para ellos no pasara nada, como si estuvieran en otro lapso de tiempo. Pero la familia estaba siendo asediada y ellos podían ver todo este desenvolvimiento, ¿no?, de luces y elementos extraños para ellos. Bueno, esto, como te decía, Rafael, duró más o menos 45 minutos y en uno de esos rayos que puede introducirse hacia adentro de la finca, Jolie, la chica de 23 años, es como que quiere tocar uno de estos focos de luz y cuando está por tocar la luz se retrotrae totalmente hacia afuera y hasta el aparato. Y ellos podían ver por la ventana todo esto y era totalmente llamativo y sorprendente para ellos, ¿no? En ese momento empiezan a ver que el aparato que estaba sobre la tranquera, en cercanías a la finca, empieza a tomar una altura, empieza a retroceder hacia los otros 5 objetos que estaban en la vía, y estos, acompañando este objeto inicial, empiezan a levantar también vuelo y empiezan a desplazarse hasta unas sierras que estaban ahí atrás, unos cerros que se llaman las sierras de Medina, o los cerros de Medina, y van respetando toda la geografía del lugar, ¿no? Van respetando los montes, las serranías, hasta superar el cerro por arriba y a baja altura. No tomaron un vuelo, digamos, de mucha altura, iban respetando la fisonomía del lugar. Bueno, imagínense el terror y la sorpresa de esta familia, que esa noche evidentemente no pudieron dormir. Y bueno, a partir de acá ya viene todo lo que es el análisis de lo que quedó, ¿no? Como para tomar evidencia empírica de todo lo que quedó alrededor de este caso en sí, ¿no, Rafael? Que ahora vamos a pasar a desarrollar e investigar. Estos fueron los hechos iniciales. Sí. Una cosa que me quedó en el tintero, cuando se produce ese chorro de luz que hace que Yolanda suelte la pistola Colt 32 que tenía en su mano, produce como un evento calórico que quema parte de la cara de Yolanda, produciendo una quemadura de primero y segundo grado, y el brazo también, los brazos, más que nada, que tuvo que ser hospitalizada al día siguiente porque eran quemaduras bastante graves, que fue la única que recibió como una secuela, la que portaba el arma. El resto de las hermanas recibieron el mismo impacto, pero no tuvieron una evidencia, no tuvieron ese mismo efecto, ¿no?, que le produjo a la otra hermana que tenía el arma. Eso es totalmente llamativo. Volvemos de vuelta a que esa noche no pudieron dormir y al día siguiente empieza el desarrollo de la evidencia empírica, Rafael, de este caso. Porque, claro, a mí hay dos datos fundamentales que acabas de decir, que son que eran militares los maridos y que hubo un corte de luz. O sea, son dos cosas que, bueno, pues son o están muy relacionadas con los ovnis. O sea, vamos a ver, militares por una parte, ¿vale? Y un corte de luz. Es lo más llamativo antes de que sucediera lo que nos acabas de exponer. Que quizás, perdón, que quizás lo de los militares es una coincidencia, pero es una coincidencia bastante, ¿no?, llamativa. Y el corte de luz, pues todos sabemos que en algunas ocasiones antes de producirse algún caso ovni, por ejemplo Bariloche hubo corte de luz, por ejemplo en algunos otros avistamientos han habido cortes de luz, incluso de ciudades casi por completo, aparte de poblaciones. Esas dos cosas son las que más me han llamado la atención, y más si estas aeronaves iban pululando por aquellos lares. Y ahora explícanos la investigación. ¿Qué datos ha aportado la investigación? ¿Cómo se desarrolló todo lo que es ese estudio del caso? La investigación, Rafael, como tú bien has dicho y has dado en el clavo, con decir la comparación, haciendo una omnilogía comparada con casos fenomenales de la omnilogía mundial. Has hablado de polos de atracción. Como tú bien sabes, la FAO ha estudiado eso durante más de 50 años
ha estudiado ovniología comparada, casos, tenemos más de 6.500 casos estudiados por el señor Luis Burgos, presidente de la Fundación Argentina de Ovniología. Y estos datos que vos has mencionado son muy comunes en los casos positivos del fenómeno ovni. ¿A qué me refiero como positivos? Porque se le da mucha validez a esos polos de atracción. FAO tiene puntos principales del fenómeno ovni en donde coinciden muchos aspectos, como lo son las vías férreas. No me preguntes por qué, pero es un polo de atracción para el fenómeno. Nosotros tenemos catalogados muchísimos casos asociados y en cercanías de vías férreas, vías en desuso. Tenemos también como polo de atracción el agua, obviamente, ¿no? En muchísimos casos ovni. Arroyuelos, riachos, tanques australianos, les decimos acá los tanques de campo. Han aparecido tanques australianos prácticamente de la noche a la mañana a cero humedad, vacíos completamente, sin ningún tipo de explicación. Y luces asociadas en cercanías de estos tanques australianos. Bolas, ¿verdad? Bolas de luz, porque... Exacto. Por ejemplo, aquí en Valencia, la zona de Alicante, hace poquito tuvimos a Carlos Herrero y hemos tenido también a Kansas, el investigador de Misterios en Aitana, y se da la casuística en esa zona, que son bolas de luz y sobre todo donde hay manantiales y hay, pues eso, agua, sobre todo subterránea. Exactamente, Rafael. Son, nosotros le denominamos polos de atracción, ¿no? Tenemos también, aunque te parezca mentira, plantas, árboles, el árbol de laurel, el árbol de eucalipto. En muchos casos ovnis son en cercanías de estos árboles también. Tenemos también viejos monasterios, antiguos monasterios franciscanos. Por ejemplo, uno de los casos que vamos a mencionar así muy por arriba, que es el caso Pereira, está en cercanía de unas ruinas de un viejo monasterio franciscano. Y es un polo de atracción también para el fenómeno ovni. O sea que has mencionado algo fundamental para la investigación de casos positivos del fenómeno ovni. Nosotros vamos descartando posibles fraudes a través de todas estas evidencias, empezando por los polos de atracción. La investigación. Lo que más llamó la atención de estos casos, hemos tenido contacto del primer tipo, del segundo tipo y del tercer tipo, que implica el avistamiento del fenómeno ovni en sí, físico, los 5 aparatos sobre la vía, el aparato que se aproxima a la tranquera. Tenemos también el desenvolvimiento de siluetas que podemos asociarlos a humanoides. Morfología muy parecida a la nuestra, en tamaño, en forma y aspecto. Y tenemos también la evidencia empírica. La evidencia empírica dejó arrojada en la vía, estos 5 aparatos que estaban ahí, dejaron huellas como de pasto deshidratado en los alrededores de las vías, y sobre las vías, en un rango de 30 metros a lo largo, aparecieron como unas bolitas que nosotros les decimos, eran muy parecidas a las bolitas de naftalina que se usan para las polillas. No sé cómo le llamarán a ustedes en España. Sí, es lo mismo. Bolitas, sí, alcanfor. Lo mismo. Alcanfor, bolas de Exacto. alcanfor. Muy similar a ese tipo de bolitas, pero estas fueron analizadas por la Universidad Nacional de Tucumán. Un ingeniero químico de aquella época, de apellido Tell, si no me equivoco se llamaba Teodoro Tell o algo parecido, analizó estas muestras en la Universidad Nacional de Tucumán y determinó que era carbonato de calcio en un 96%, casi, casi llegando a la efectividad total, ¿no? A un 100% de pureza. Esto, Rafael, es un elemento que es asociado también no como polo de atracción, sino asociado en varios casos positivos del fenómeno ovni. A lo largo de nuestras investigaciones, en muchas huellas ovni, en muchísimas, yo te diría en los casos certeros del fenómeno, en un 60% hemos encontrado esta evidencia. Carbonato de calcio en un estado puro y un poco también de otros componentes, ¿no? Pero el calcio asociado es un 100% casi de pureza. Digamos, si nosotros tuviéramos que fabricar esa cantidad de carbonato de calcio en un rango de 30 metros, sería un desperdicio para nosotros asociar a un laboratorio que se dedique a fabricar este elemento químico para arrojarlo gratuitamente ahí sobre las vías, sin ningún sentido, ¿no? Evidentemente es un efecto que produce el fenómeno, podemos llamarlo al nivel químico, que hace que aparezcan estas partículas. En otros casos ovni aparecen limaduras de hierro y la deshidratación también de lo que queda alrededor.
en ciertos casos ovni quedan huellas como de calcificación o vitrificación o cristalización, también se llama en la parte química, de algunos elementos que son irradiados por estas energías radiantes desconocidas, ¿no? Sí, perdona que te interrumpa, pero eso puede ser. No? Eso puede ser debido, y a lo mejor me estoy adelantando, a la interacción de los materiales, el suelo, en este caso, con esa radiación. Es decir, si yo estoy encima de hierro, pues se produce por la radiación esta sustancia. Si estoy encima de calcio, ¿vale? Pues se produce esta. Si está encima de... Es decir, la interacción de esa radiación que, por lo visto, desprenden estas máquinas o lo que sean, modifica químicamente lo que hay en el suelo y por ende se crean estas... Bueno, ya que sean bolas esféricas ya es un poco más incomprensible, pero sí, a lo mejor fabrica este tipo de elementos. No lo sé si podría ser. Estamos coincidiendo, Rafael, en un 100% con lo que estás diciendo, porque son evidentemente energías radiantes que producen estos aparatos que no sabemos de qué constitución. Sabemos que no son radiactivas, porque las mediciones que se hicieron con contadores Geiger y diferentes tipos de aparatología determinaron que no había radiación alguna. O sea, que son eventos químicos, como tú bien lo mencionaste, eventos químicos plasmados por algún proceso en el momento de que la nave se acerca al terreno, ¿no? Como tú bien lo mencionas, a la tierra o a elementos ferrosos como los hierros, como en las vías en este caso, o diferentes zonas, ¿no? Donde se aproximan estas energías radiantes. Producen un evento químico que queda plasmado allí. Entonces nosotros, ya con años de investigación, sabemos que ya prácticamente estamos validando un caso como certero, porque son cualidades que se van dando a lo largo de los años con ese tipo de similitudes, ¿no? En lo que es la evidencia empírica. Acá lo más llamativo de esto que estudió el ingeniero químico Tell es que fue asentado en los medios periodísticos del momento, con los análisis en carpetas, folios, explicando el porcentaje de los valores químicos en un 96% de pureza, de carbonato de calcio, y todos los elementos constituyentes, ¿no? que son tomados en cuenta en un análisis tan detallista. Todo esto estuvo a mano de los medios, fue publicado en el momento, y si hoy en día hubo ciertos ufólogos que fueron a la Universidad de Tucumán e intentaron pedir estas carpetas que tendrían que haber quedado en los archivos de esa Universidad Nacional, y no se encontró absolutamente nada, no hay nada. Lo que tendría que estar allí almacenado y guardado como evidencia no está, ha desaparecido, no sabemos cómo, por qué, por quién lo solicitó, pero fueron las evidencias del momento, que sabemos que fueron reales porque fueron publicadas. Hay gacetas que nos mostraban fotos con la constitución y el desarrollo de los análisis, ¿no? Pero eso es llamativo, Rafael, como para empezar a hablar también de una tapadera, ¿no? Que ahora vamos a hablar de las tapaderas que hubo con respecto a este caso. Estamos contando las cosas como fueron, cómo se les presentó a esta familia el fenómeno en sí, y pasamos ahora al segundo nivel, que es el análisis de lo que se ha encontrado, las muestras, ¿no? Para la investigación es el clima de tener la evidencia empírica palpable, ¿no? Sí, por la ciencia, claro, para saber qué es el resultado o eso que se ha encontrado, esas muestras que ha dejado esa aeronave o lo que sea, pues algo físico, porque coincidirás conmigo que en muchos casos ovni es casi la palabra del testigo y lo que tú puedas o no puedas creer, por desgracia, porque igual que hay gente que ha vivido cosas, hay gente que se ha inventado cosas, pero claro, cuando ya hay cosas materiales, hay estas bolas o una quemazón en el terreno o unas huellas en el terreno, podrían tener una explicación factible, pero que son estudiadas y arrojan datos que al menos son bastante curiosos, pues la verdad la cosa cambia, le da más credibilidad al testigo y por supuesto le lanza el guante a la ciencia diciendo explíquemelo. Es verdad, ante tanta evidencia empírica es como que se van descartando los casos de un posible fraude, ¿no? No podemos discutir que han habido casos de fraudes más relacionados a los años 70 con el señor George Sadowski, Billy Mayer,
Paul Vila, que presentaban esas maquetas perfectas de unos aparatos ahí sobrevolando los árboles. Sí. Y luego con los años muchos de ellos han confesado que fueron fraudes, ¿no? Como por ejemplo el señor Paul Vila, un poco entrado en copas en un par de Nuevo México, confesó ante los presentes que todo lo que él había fotografiado habían sido maquetas, que había sido parte de un fraude. Bueno, esto por un lado, y después tenemos la evidencia palpable, empírica, física, que podemos demostrar con todos estos eventos químicos, todo lo asociado que pudimos recolectar de un caso como este, ¿no? Tan particular. ¿Y cuáles fueron esos datos, me refiero? Aparte de que era, pues eso, carbonato de calcio al 96%, aparte de eso que se recogió, nos has comentado que habían quemaduras también en la hierba o en el suelo. Pero claro, nosotros estamos hablando de que ha habido una radiación, pero parece ser es una radiación desconocida para nosotros, igual es exactamente. Porque claro, ahora habría que ver en el estudio cómo puedo yo conseguir ese carbonato de calcio con irradiando el suelo en el que está, suponiendo que esos componentes se produzcan desde el suelo donde se ha posado o ha estado levitando esa aeronave. Me refiero a que en muchos casos es verdad que no se queda una radiación que un contador Geiger pueda atestiguar que haya habido algo radiactivo, pero en otros muchos sí que es verdad que hasta tú lo has comentado, es que una de las testigos se quema la cara con ese tipo de radiación. Igual estamos ante un tipo de radiación, por ejemplo, puede ser microondas, ¿no? Pero sí que me venga, pero a lo mejor es un tipo de radiación que no conocemos. No sé si podría ser así. Exactamente, Rafael. Y evidentemente ese tipo de energía que irradian estos aparatos sería también el mecanismo de combustión, ¿no? El combustible que utilizan estos aparatos para poder movilizarse, ¿no? Evidentemente está todo relacionado y que produce obviamente ante la cercanía a nuestro suelo un evento químico que deja todas esas evidencias sobre el terreno. Una cosa más para asociarte con respecto a la huella que deja sobre la tranquera, es una huella que permaneció, Rafael, por más de 10 años y yo te diría que hasta 15 años. En el lugar que era un sembradío de arvejas, sí, quedó perfectamente una huella de 8 metros de diámetro, o sea que el aparato era grandísimo. Sí, sí. En ese lugar, en el transcurso de los años, no creció absolutamente nada, incluso la misma propietaria de la finca, que es la única que queda en vida hoy en día, que es Yoli, una de las hermanas más chicas, Yoli Moreno Ebach, de apellido propio, comentaba que pasaban el arado por sobre la huella para seguir sembrando otros cultivos, ¿no? Y la huella permanecía. Quedó plasmada a través de los años. O sea que imaginemos, ¿no?, qué tipo de energía irradió para que esto quedara plasmado allí. Y eso es otro evento también que a nosotros nos hace pensar de un caso certero, porque hemos tenido muchísimos casos en donde el ovni deja plasmada la huella. Hemos tenido en el año 84 en Atalaya, acá en el partido de Magdalena, en la bahía San Borombón, que nosotros le llamamos el nido. ¿Por qué el nido? Porque en un punto de esta amplia zona, que es la bahía San Borombón, en un campo encontramos la FAO, mejor dicho, no yo, sino el señor Luis Burgos, en los inicios de la Fundación Argentina de Ornitología, 150 huellas en un terreno de similares características a estas que te estoy narrando de trancas, plasmadas, otras superpuestas a la otra en forma de 8, en formas de herradura, como que se posan, vuelven a posarse, se levantan. 150 huellas en un campo, de este tipo, que permanecieron durante muchísimo tiempo. Esto también, si querés, lo podés googlear, tus oyentes lo pueden googlear y van a ver en Atalaya esas 150 huellas plasmadas a través del tiempo allí. Son eventos que produce el ovni, ¿no? Que nosotros vamos dando validez y vamos dando certeza a la positividad del caso, ¿no? Sí, esto que dices de las huellas es también muy típico. No solo ocurre en tu país o en Argentina, porque hace poquito estuve en un sitio donde es un caso que salió en prensa muy cerca de donde yo tengo una casa,
me fui al sitio, cogí el coche, me fui hasta unos 40 minutos, 30-40 minutos, en medio absolutamente de la nada, es decirlo, medio de campos de cultivo de uva. Y llegando allí, en el sitio justo donde se describe que aterrizó, pues también ya no habían huellas, evidentemente, después de casi más de 40 años del suceso. Pero sí que es verdad que los agricultores de allí sí que reportaron que durante bastante tiempo, como mínimo 10 años, justo donde aquel aparato se encontró con esos vecinos de la localidad, pues durante 10 años allí no creció nada. De hecho, cuando aquel aparato despegó con aquellos humanoides que se vieron, el terreno estaba no calcinado, sino como cristalizado, como cuando hay una radiación lo suficientemente alta como para calentar la tierra y el sílice cristalizarlo. Es decir, y que esta casuística que tú estás comentando es la típica de un aterrizaje perfectamente de un ovni. Es decir, pero no solamente podemos extrapolarlos a Argentina, porque en España hay muchos casos, unos más mediáticos, otros menos, porque se quedan en el ámbito local de este tipo de aterrizajes. O sea que encaja perfectamente con eso. Sí, ya lo de las luces que tienen como una inteligencia, eso ya no es tan típico en un caso ovni. ¿Y qué más nos puedes contar de este caso? Dime. Me voy acordando de fragmentos, ¿no? Porque con respecto a lo que menciona sobre las luces, este caso fue inspiración para una parte de la película Encuentro cercano del tercer tipo que realizó Steven Spielberg, en donde en un tramo de la película se encuentra una madre con su chiquito y es asediado por luces que vienen como a buscar a ese chiquito, ¿no? Que se lo terminan llevando, lo terminan abduciendo. Sí. Uh-huh. Bueno, todos esos efectos de esas luces que entran por la ventana, por la rendija de las puertas, es exactamente lo mismo que vivió esta familia de apellido Moreno en Trancas, Tucumán, en el año 63. Es un caso mucho más anterior al desarrollo de la película de Spielberg. Y se dice que fue tomada para ese tramo de la película. Lo han mencionado muchísimos medios y todos sabemos que un director de la talla como Steven Spielberg, para realizar este tipo de argumentos fílmicos relacionados al tema ovni, tiene que haber recalado data, ¿no? Sí. A lo largo del tiempo, de los años, de casos ovnis, para poder desarrollar lo que plasmó, que es una obra maestra para a nosotros que nos gusta el fenómeno ovni, sí, asociado a este fenómeno tan universal para nosotros, ¿no? Y extrañísimo. Sí, bueno. Quería acotarte eso. Sí, Encuentros en la tercera fase es una película que le han dado y ha aportado, y ahora te explico. Ha dado, por ejemplo, Alan Hynek, el que... Sí, señor. El que clasificó el tipo, es decir, aparte de ser un científico que asesoró a Steven Spielberg, entre otros, fue el que creó la escala primera fase, segunda fase, tercera fase, es decir, primera fase. Exacto. Es como la escala Fujita en tornados o en terremotos Richter, por ejemplo. Perdón, un pelín constipado. Pues él decía que de primer grado es un avistamiento, ves a un aparato. De segundo grado, un aterrizaje. Exacto. Pero no hay interacción. Tercero, ves a esas entidades y hay una interacción. Cuarto, prácticamente así. Hay gente que en un primer momento era hasta una tercera fase, pero después que si abducción, que si etcétera, etcétera. Depende ya a quién te vayas, pero vamos. Y después creo que habrás escuchado Proyecto Serpo, no sé si lo habrás escuchado alguna vez. Sí, por supuesto. Pues vamos, eso para mí personalmente es lo que sucede en la película, o no sé si se han basado en esa historia Steven Spielberg o ha salido de esta película el Proyecto Serpo, porque se van 12 tripulantes con estos extraterrestres, 12 militares que se van a ver cómo es la sociedad de ese planeta de Serpo, porque, bueno, contactan los militares
con el accidente de Roswell y tienen a uno que se les ha quedado vivos y es el que contacta con los suyos en su planeta y hay ahí como un intercambio que es parte de lo que se basa en la que se basa la película. O sea que por eso digo que igual que le ha sido aportado a esta película, también ha quizás creado mitos, porque lo de Serpo no deja, tiene ciertos rasgos de también tener un halo de mito, no de fake, pero sí de mito urbano. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Pues que Encuentros en la tercera fase no es que nos marcara a muchos ufólogos por edad, que seríamos prácticamente muy jovencitos cuando se estrenó, los años 80, ya sabéis, E.T. y todas estas, sino porque en esa película se plasman muchas cosas que aún a día de hoy se siguen utilizando y siguen ocurriendo con la ufología moderna, Es decir, no ha cambiado este tipo de fenómeno. Exactamente, Rafael, tal cual como vos bien lo decís. Tenemos que destacar la genialidad de este director, de Steven Spielberg, que vos hacías mención de Alan Hynek, y Alan Hynek es representado en la película de Spielberg por uno de los científicos que está allí. Inclusive hay un francés que también está muy similar y muy asociado a Jacques Vallée también, sí, otro correcto, investigador del fenómeno ovni. O sea que es tan genial Spielberg que incluyó, sin mencionar a los personajes, los teníamos a Alan Hynek y a Jacques Vallée ahí mismo, ¿no? Sí. Ahí en la montaña del diablo, ahí esperando las señales de estos seres. Creo que también estuvo una genialidad, Rafael. Creo que también, y perdón, nos estamos yendo un poquito. Ahora retomaremos, retomaremos ahora otro caso que bueno. Vamos a tomar el caso nuevamente. Sí, pero claro, creo que hasta Carl Sagan, también estuvo involucrado, en la propia película como asesor de Steven Spielberg. Bueno, ¿y qué más nos tienes que contar del caso? Sí, dime. Para ir redondeando, Rafael, tenemos más testigos, no solo la familia Moreno. Tenemos a una mujer que era en esa época docente, que era profesora de una escuelita rural de la zona, la cual en aquel tiempo, cerca de las 23 horas, 2 a 3 horas después del hecho ocurrido en Trancas, venía con su auto hacia Trancas y en un determinado momento se descompone su vehículo, ¿no? Típico también efecto relacionado al tema ovni, ¿no? En aquellas épocas. Esta mujer se dirigía desde el hospital de Trancas hacia Trancas, Tucumán, y lo llamativo de todo esto es que cuando se baja, sigue caminando porque estaba a escasos, pocos, podemos decirle, metros de donde quería llegar, que era el hospital de Trancas, y en ese momento, por su vertical, ve pasar entre 40 y 50 objetos que provenían de la zona de la finca de esta familia. O sea que no eran solamente 5 o 6 objetos, era una flotilla que estaba en la zona. Inclusive esta mujer comenta, la mujer se llama René Vera, de 28 años, era doctora de la zona de Trancas, y relata que vio estos 40 a 50 objetos que iluminaban todo el sector que se podía ver con la amplitud visual. Era todo el cerro de Medina, toda esa zona estaba todo iluminado, como si fuera que hubieran faros iluminando todo el cerro, completamente por estos objetos que iban atravesando, respetando la geografía del lugar, ¿no? Esta testigo declara eso, es entrevistada por los medios locales, la cual esto atrajo muchísima masividad en los medios públicos. Incluso es un caso internacional, tocado y renombrado en muchas partes del mundo cuando se habla del fenómeno ovni en primero, segundo y tercer tipo, ¿no? Como bien lo mencionabas recién. Y esta es una testigo más que aporta que aquel fue un evento de una envergadura impresionante, en donde no solo eran 6 objetos los protagonistas, sino muchísimos más. Era una flotilla que estaba circundando la zona. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que la tapadera que quisieron hacer. Como las mujeres, el hombre era un militar retirado, jubilado, el que estaba en la finca, y los maridos de estas mujeres que estaban en casa eran militares, habían relacionado a que eran parte de, en esa época era época de proceso militar y había muchos movimientos militares
en esa zona, en la zona de Salta, Tucumán, y decían también que eran ejercicios militares que se hacían en la zona. Pero a todo esto, con todas estas evidencias que te he comentado, las evidencias físicas, químicas, argumentadas e investigadas por nada más y nada menos que por un ingeniero químico de la Universidad Nacional de Tucumán, más los ufólogos que realizaron sus propias investigaciones de época, Fabio Serpa, un ufólogo muy renombrado de aquella época, nos dan con la certeza de que fue un caso ovni. Las tapaderas trataban de relacionar que estas mujeres estaban asustadas, que habían visto un tren que estaba descompuesto, pero toda la evidencia que quedó allí nos demuestra que no hubo ningún tren y que se produjo un efecto que está relacionado a lo que vos mencionabas de casos en España, que hay una muniología comparada con casos del mundo, que juntan estos casos y nos dan a nosotros la positividad de decir que fue un caso ovni. Nos da la certeza prácticamente. Entonces quería asociar esta testigo también que aporta este valioso dato de ver una flotilla de ovnis, e inclusive comenta que se percibía en el ambiente como un olor a azufre, ¿no? Sí. El olor a azufre está asociado también al olor al ozono, que también se ha nombrado en varios casos ovnis que se produce también que queda ese olor, ¿no? Como si fuera azufre, olor a ozono o algo por el estilo también que irradian este tipo de aparatos, ¿no? Eso es un detalle también llamativo. Agregar más testigos, ¿no? A lo investigado. Yo, a ver, aquí acabas de aportar datos, pues que yo voy a analizar, conforme voy escuchándote, Carlos, voy analizando poquito a poco. Mira, lo del olor a azufre no, por ejemplo, es que se asocia incluso a hombres de negro. O sea, el olor que ellos emiten, su presencia es azufre, es decir, los casos que se han reportado posibles, siempre dentro de la hipótesis, aunque dicen que ha sido grabado, tal. Bien, vamos a poner entrecomillados, pero casi todos los testigos de hombres de negro dicen que esos seres o esas entidades huelen como a azufre, igual que el demonio. Fíjate tú, a lo mejor esto tiene ya un carácter antropológico, ¿no? Exactamente. Hay una delgada línea fina en todo eso, que asocia todo el mundo del misterio. Sí, no, a ver, Coincido. Vas atando cabos que pueden o no pueden tener nexo. Que esa es otra, que pueden ser casualidades, como digo yo. Y has dado un dato de esta señorita de 28 años que ha dicho, vimos aproximadamente entre 40 y 50 luces. Cuidado. Antes has comentado al principio del programa, mientras relatabas el caso, el siguiente detalle. Habían como aproximadamente 40 figuras danzando de un lado hacia otro, justo la misma cantidad de luces. O sea, más o menos, aproximadamente. Con lo cual... Tremendo datazo, Rafael. Con lo cual, yo pienso o opino que a lo mejor esas entidades se transforman en energía. Vamos a suponer que tienen un proceso de... y que fueron esas bolas que ya vio. Es decir, es una especie como... Y estoy siendo muy... A ver, muy generoso en cuanto a mi hipótesis. Que si transmutan en un tipo de energía lumínica. Es decir, lo que vieron estas dos señoras eran los seres como antropoides, es decir, como figuras antropomorfas, pero que a la hora de desplazarse estos seres se pueden convertir en energía y poder desplazarse a donde quiera. Es decir, es una suposición, que igual pues son naves individualizadas donde cada uno se... Pero claro, es que el dato es muy chocante, porque son justo la cantidad aproximada de seres que vieron andando de una parte a la otra de la luz. Por lo tanto, ahí hay una serie de coincidencias que al menos te hacen pensar o cuestionar. Es verdad, Rafael. Siempre asociamos que el fenómeno ovni nos presenta un montón de teorías. Son teorías de trabajo, ¿no? Siempre hablamos que puede tratarse de un fenómeno multidimensional, multiuniversos, que son viajeros del tiempo, que son visitantes de otros planetas, inclusive la teoría terrestre, ¿no? Que podemos ser nosotros mismos o tecnologías ocultas que están realizando pruebas, ¿no? En nuestro propio terreno. Es todo materia de análisis. Lo que decís vos, Rafael, está dentro de esa carpeta de posibilidades que maneja el fenómeno. Todo. O sea, no podemos aseverar que son ciertas, pero están dentro de ese halo de posibilidades, ¿no? Todo lo asociado.
al tema ovni. Ujú. Quiero hablarte de ciertas hipótesis, ahora que hablamos de las hipótesis, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, hablar de la hipótesis de efecto M, de la energía electromagnética, que pasan en diferentes casos ovnis, que antes de desarrollarse un caso ovni, un aterrizaje, suceden eventos previos. Ha pasado muchísimos casos ovni. Por ejemplo, antes de que suceda lo que le pasó a estas mujeres que fueron asediadas por este fenómeno, ocurrieron eventos como el corte de luz, que bien vos lo mencionabas, Ujú. que se cortó la luz 2 horas antes del evento, ¿no? El olor a azufre, ozono, son eventos que también los percibían antes del hecho, que es totalmente llamativo y comparado con diferentes casos ovni que nos traen esa particularidad también, Rafael. Te voy a lanzar Eventos previos. un evento previo. Sí, señor. Calma absoluta de la naturaleza. Es decir, había una Totalmente. extraña sensación de quietud entre los animales, Exacto. entre el sonido que normalmente se puede escuchar pues, en un rancho, ¿no? Por así decirlo. Estoy seguro que fue una de las cosas que estas señoras notaron. Una calma extraña. Vos sabés, Rafael, que en otros casos ovnis, no este, la gente, los testigos, comentan que es como si fuera que baja una especie de campana de cristal. Correcto. Que oculta todo el sonido de los alrededores. De irrealidad. Se produce una quietud que no se escucha nada, ni los grillos, ni el viento, no se escucha absolutamente nada y se desarrolla todo en ese entorno, ¿no? En ese escenario. Sí. Es una particularidad también del fenómeno ovni, Sí. asociada a ciertos eventos que mencionamos recién, posibles traslados dimensionales o no. Hay mucha materia de trabajo, muchas teorías, y todas son válidas, Rafael. Yo no puedo decirte, no, eso no es así, es esto, o son de Alpha Centauri. No lo puedo asegurar, pero todo está dentro de una carpeta de investigación. Esto es lo más llamativo y atrapante del fenómeno ovni, que nos trae más interrogantes a nosotros los ufólogos que peinamos canas, que hemos revisado casos de más de 50 años investigados. Hoy en día nos trae más dudas que certezas. Es increíble el fenómeno, ¿no? Nos da cada vez más, enigmas y nuevas teorías de trabajo, nuevas variantes. Antes solo lo asociábamos, era la teoría estrella, hace 40, 50 años atrás, que venían de Marte. Sí. Por eso le decíamos marcianos. Era una sola teoría y todos decíamos, vienen de ahí. Pero hoy en día tenemos un abanico de posibilidades asociadas al fenómeno ovni. Y esto es lo más atrapante y llamativo del fenómeno ovni. Muchísimos investigadores, ufólogos, ya se han ido de este mundo, han partido sin saber quiénes son, de dónde vienen, cuál es el propósito, a qué vienen. Y espero no nos pase a nosotros, que sepamos algo antes de que partamos de este plano físico. Pero es así el fenómeno, es intrincado. Hombre, es escurridizo. Claro, es que en el momento, no sé si Carlos estará de acuerdo conmigo, en el momento que sepamos con certeza lo que es, la ufología se acaba de un plumazo. Pero, no obstante, he de decir que es verdad que cada caso es de su padre y su madre, es decir, es diferente, ¿no? Pero la mayoría, no todos, siguen un patrón, es decir, tierra quemada, olor a azufre, una campana de irrealidad como si el tiempo se detuviera. Es decir, siguen un mismo patrón. ¿Me explico? La mayoría, no todos, evidentemente. Pero una gran casuística, una gran parte de la casuística ufológica, llegas al final a que vas adivinando, incluso antes de que yo creo que el testigo te lo cuente, tú ya sabes lo que está pasando en ese momento, porque dice, y ahora me va a contar qué ocurrió, y de repente el testigo va y te suelta lo que ocurrió. Efectivamente, es es gris y con trompa o blanco y en botella. Es un caso ufológico, de manual, de primero de ufología, como digo yo. O sea, llega un momento que, pero no es por la experiencia en parte es por la experiencia del investigador, sino porque llega un momento que es un relato tras otro, que se repite. Es un patrón que se repite en muchas ocasiones. En otras no, pero en muchas puedes adivinar prácticamente lo que allí aconteció o sucedió, dependientemente de lo que el
testigo te pueda narrar, que esa es otra. Hemos hablado que hay testigos de avistamientos ovni que verdaderamente, por lo menos cuando hablas con ellos, notas que para ellos, aunque pueda tener una explicación hasta psicológica, un momento de estrés, una alucinación transitoria e histeria colectiva, vamos a darle los nombres científicos que se les pueda dar, llega un momento en el que para ellos ha sido una realidad, independientemente de que tenga una explicación detrás, pero para ellos ha sido la realidad. Y hay otros muchos que cuando los oyes hablar dices, no es del todo, al menos sincero, o se está guardando una parte que no quiere decir por activa y pasiva y le está perjudicando más en la credibilidad que en realidad beneficiarle. Porque hay gente, y esto es curioso, hay cuando uno investiga, hay gente que les ha sucedido algo, pero no te cuentan todo. Dejan una parte que puede ser la más traumática, y aunque seas ufólogo y ellos confían en ti, esa parte no te la... Y entonces el investigador ahí se enreda diciendo, es que esto es inconexo, falta algo, aquí hay un algo que no encaja, y les perjudica más al testigo, le perjudica más que le beneficia por eso, porque puede generar dudas de credibilidad, aunque le haya sucedido al investigador, y entonces es posiblemente descartable, aunque le haya sucedido, aunque de verdaderamente hubiera estado ante eso. No sé, tú con tu experiencia, si coincides conmigo. Totalmente, Rafael. Es muy importante la palabra del testigo, ¿no?, de estos casos. Está muy asociado el tema, por ejemplo, este caso ocurrido a Yoli Moreno, que es la única sobreviviente de aquel hecho, que ya han pasado más de 60 años de aquel hecho, y esta testigo, hoy en día, si nosotros le preguntamos cómo fue el caso y los hechos, los va a contar exactamente tal cual como lo vivió, con lujos de color y detalles, y olor y todo, porque queda plasmado en la psiquis, en el subconsciente de este testigo, más asociándose a... Nosotros tenemos un catálogo, una metodología de trabajo que es el análisis completo del fenómeno ovni para hablar de casos certeros, y es en un 70% la importancia de la opinión del testigo, ¿no? Y esto te vuelvo a remarcar, es importante que ya han pasado más de 60 años y la testigo narra el caso como ocurrió aquel día. Hay otros casos del tema ovni que un testigo hace 20, no tantos años, 20, 30 años atrás nos cuenta que el ovni era ovalado, de color violeta y que giraba en su eje, y hoy en día nos cuenta que era celeste y que era medio triangular y que no giraba. Correcto. O sea, tenemos variaciones, ¿no? En este caso, del caso Trancas Tucumán, tenemos, pero como vos bien lo mencionaste, primero, segundo y tercer tipo, las definiciones del señor Alan Hynek, bien aplicadas, más todo lo asociado alrededor, relato de testigo, evidencia empírica, física, analizados por una facultad nacional de la República Argentina. Muchos valores como para que este caso no se pueda tapar. Es completamente ridículo tratar de asociarlo a una confusión de las mujeres, a un evento traumático, porque no fue así y tenemos toda la evidencia plasmada en toda la investigación que se realizó. Tenemos una variante más también, Rafael, la posibilidad de que haya sido también un origen terrestre. ¿Por qué? Porque cuando se acercan estas mujeres a la puerta de la tranquera y logran observar el contorno de la nave que estaba suspendida allí, a pocos metros del suelo, Yoli, la hermana de 23 años, dice que vio en la constitución del aparato como si tuviera remaches, como si estuviera forjada o constituida por remaches. Y eso es totalmente llamativo y un caso único, el relato de esta testigo, ¿no? No, han habido casos mundialmente de aparatos que tenían como especies de uniones, remaches. Pero, ¿a qué voy con esto? Que si vienen de cualquier parte del universo, respetando la física del universo, la entrada de la atmósfera, es muy rudimentario pensar en remaches. Eso también nos deja la posibilidad de que sean aparatos terrestres en aquella época. Yo te vuelvo a repetir, Rafael, está todo dentro de la carpeta de la suposición de las teorías de trabajo con respecto al fenómeno ovni. La posibilidad también de que sean aparatos terrestres, en pruebas. Hoy en día, ya la Fundación Argentina de Ovniología da como
prácticamente certero que el fenómeno triangular es terrestre. Es lo más cercano y asociado a la mecánica que nosotros podamos conocer. El fenómeno triangular es lo más cercano a una ciencia contemplada por nosotros. El resto de la fenomenología ovni, el ovni cigarro, el ovni que toma diferentes formas, que cambia, ya es completamente más ajeno a nosotros, ¿no? A nuestra comprensión. Pero te vuelvo a repetir, ya el presidente de FAO está dando prácticamente ya por certero del que el fenómeno triangular es parte de tecnología de las potencias, tecnología terrestre. Algunos hasta le ponen nombres a este tipo de triangular, TMR3 o algo por el estilo. Sí, pero está contemplado como posible tecnología terrestre. Y volviendo a este caso, lo que vio Yori fue llamativo, que haya podido apreciar remaches en un aparato de semejante tecnología, ¿no? Escapa un poco a todo lo conocido por nosotros. Ahí yo voy a dar mi opinión, que lo que ella viera pareciera remaches o que sea remaches no significa que lo fueran. ¿Me explico? Es decir, puede haber sido un otra tipo cosa, de soldadura, un tipo de fusión de metal, vete tú a saber. Ella lo interpretó esto como te diría un romano del siglo I, que es un caza de combate, un F-16. Pues un ángel con alas de hierro. Es la descripción más certera o más que yo podría dar si fuera un romano del siglo I. Y no tendría ni repajolera idea de que esa tecnología es un F-16. Por eso te digo que es lo de los remaches, lo puedo poner en prevengan en el sentido de que es la apreciación del testigo dando lo más cercano a una descripción de lo que ella conoce, que son remaches. Exacto. Vete tú a saber, pero bueno, vale, lo aceptamos. En cuanto a los ovnis triangulares, bueno, es una casuística, y si es un aparato de X potencia, desde luego, eso sí que no lo van a decir, y en este caso lo digo por los ovnis triangulares en concreto. Son ovnis triangulares, que si fuera tecnología, vamos a poner, estadounidense, tú imagínate el lío en el que nos meteríamos si esos triángulos han estado paseándose por Rusia, por Corea del Norte o por otros, y de repente va a Estados Unidos y dice, no, son nuestros. Pues la que se puede liar es bastante parda. Me refiero a que eso genera un conflicto, que los rusos pueden decir, o sea que habéis estado invadiendo nuestro espacio aéreo sin nuestra autorización. Imagínate Corea del Norte, que esos aún no tienen menos raciocinio de poder parlamentar. Pues yo creo que aunque fuera así, que fuera tecnología inversa, vamos a poner que fuera tecnología inversa, yo creo que ninguna nación que tuviera esa tecnología la iba a descubrir, en el sentido, somos nosotros. Es muy raro. O sea, no... Ese es mi parecer. Y... Por supuesto, Rafael, con respecto a la tecnología triangular, sigue siendo OVNI, objeto volador no identificado, porque no tiene ninguna sigla, no dice Made in Pleiades, Made in Rusia, Made in USA. Sí. Entonces va a seguir siendo OVNI, ¿no? Hasta que no lo podamos identificar. Sí. Pero volvemos al tema de que tiene ciertas similitudes técnicas que podemos llegar a asociar con una posible tecnología terrestre. Está dentro de ese parámetro, de ese margen, ¿no? Sí. Pues... Exacto. Nosotros, con respecto al fenómeno triangular, hemos tenido el primer caso en el año 1958 acá en Mendoza, de un ovni triangular aterrizando en un aeropuerto totalmente negro con una similitud a una punta de flecha. Tenía ese formato. Aterrizando en un aeropuerto, año 58, aeropuerto del Plumerillo. Está asentado en los anales del periodismo de aquella época, ¿no? Ese fue el primer caso de ovni triangular en Argentina. Después hemos tenido más de 200 casos. Y casos récord durante la pandemia. Durante la pandemia hemos tenido más de 60, 70 casos ocurridos durante todo lo que fue la pandemia, ¿no? De avistamientos del típico ovni triangular, totalmente negro, con luces coloradas en los vértices, medias tenues, rojas, ese tipo de formato, ¿no? Ya, es que... Totalmente llamativo. Es que lo de la pandemia es otra... Cuando la gente está en casa, no tiene nada que hacer porque no... Exacto. Que yo me tumbo en mi... Porque como no tengo nada que hacer, porque el día a día no te deja prácticamente tumbarte en tu balcón allí a tomarte algo. Pero claro, estando mucha gente, esto es como lo que hace poquito hablé con Pablo Vergel y con Gustavo Domenech. La oleada de los 70-80 de España,
claro, es que ocurrió el caso Manises y de repente toda la gente estaba más atenta de lo que ocurría en el cielo que lo que había delante de ellos en la tierra. En el sentido de que si habían solamente por aquella época 100 personas interesadas en ver lo que sucedía encima de ellas, de repente ocurre el caso Manises, Motril o algunos de envergadura dentro de la ufología española, ya no son 100, son 100.000 o 1.000.000 de ojos mirando, y claro, por estadística, aunque sea solamente pues eso, de raspallón, como se dice aquí, la casuística tiene que aumentar porque son muchos más ojos observando y estando atentos a lo que... Pero claro, ha tenido primero que haber un caso que detonara todo eso. En este caso, por ejemplo, ha sido la pandemia. Claro, si la gente tiene más tiempo para relajarse y tal, y para estar mirando pues el firmamento, las estrellas, Exacto. muy posiblemente pues las observaciones sean mucho más elevadas que el resto del año, o no estando en pandemia, evidentemente. O sea, esto... Mencionaste el caso Manises, y es un caso haciendo ovnilogía comparada. Nosotros tenemos un caso autóctono muy parecido al caso Manises, que es el caso Polanco. Sí. El caso ocurrido a un piloto de aerolíneas argentinas en Bariloche en el año 1995. Es un caso muy similar al caso Manises, o sea que hay ovnilogías comparadas que relacionan ciertos casos, sí, como para darle similitud, ¿no? Sí, muy parecido al caso Manises. El Manises argentino. Hay un caso de la Japan Airlines también en Japón. Sí. Hay muchos casos asociados. Bueno, perdón, nos fuimos de tema, pero es muy... Sí, es que... abarca muchos aspectos. Podríamos estar prácticamente toda la noche, pero el tiempo es el que es. Por supuesto. Y ya hemos abarcado un tiempo bastante prudencial para la entrevista, pero como aquí tenemos materia reservada para dar y tomar, pues te invitaré un poquito más adelante a tener otra sesión con un nuevo caso súper interesante al otro lado del Atlántico. Seguramente nuestros amigos de Zona OVNI sabrán apreciar. Así que nada, ha sido un placer tenerte aquí y espero tenerte pronto, Carlos. Por supuesto que sí, Rafael, es como que siempre quedan más casos para agregar, y siempre en el tintero, ¿no? Para seguir desarrollando este amplio espectro que nos deja, y abanico que nos deja el fenómeno OVNI, ¿no? Todo este misterio universal, como le decimos nosotros, intrincado. Sí, de todas maneras tendremos tus aportes, que voy colocándolos en cuanto llegan, pues lo coloco en el programa. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.